Buen día, jóvenes. Les habla el maestro José Juan. Para la materia de matemáticas, en los grupos primero A y primero B, he grabado este pequeño video para poder explicarles un poco acerca del tema estadística. Lo vamos a empezar de la siguiente manera. En la primera página nos muestra 4 ejemplos o el procedimiento a seguir para llegar a construir una gráfica circular. Entonces nos dice aquí que vamos a aprender: recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. Los materiales que vamos a utilizar: un juego de geometría y colores para poder ir marcando cada una de las partes de acuerdo a los datos que hayamos recopilado. En este caso vamos a trabajar con el ejemplo que tenemos aquí, los primeros cuatro cuadros que ustedes observan son un breve ejemplo de lo que tenemos que hacer en la siguiente página. En el ejercicio donde está marcado con rojo que dice para aprender más, eso lo van a hacer ustedes solos. Si ustedes ya analizaron, si ya leyeron los primeros cuatro párrafos que tenemos junto con las gráficas, nos indica que tenemos que suponer que desea representar con una gráfica de pastel circular los datos que se muestran en la siguiente tabla, que se refiere a las preferencias del buscador de internet. En este caso vamos a utilizar como ejemplo 4 buscadores de internet que usa un grupo de estudiantes. Entonces vemos que en la primera tabla tenemos 2 columnas. La primera que nos indica los buscadores que cada uno de ellos utiliza con más frecuencia, y del lado derecho el número de alumnos que utiliza cada uno de esos buscadores. Total, tenemos un grupo de 65 alumnos. Dense cuenta del total, porque esto para el siguiente paso es muy importante para poder sacar la tabla de frecuencia relativa. Entonces nos dice: a la tabla se le añade en el siguiente párrafo la columna correspondiente a la frecuencia relativa, es decir, la proporción de estudiantes que corresponde a cada categoría. Observemos la tabla de color naranja. Tiene de nuevo las dos primeras columnas, pero además le agregaron la tercera, que es de la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa, ¿de dónde va a salir? Entonces ahí nos ponen, observen bien que en el primer dato nos dice 5 entre 65. La frecuencia relativa va a salir de la siguiente manera: número de alumnos que utilizan ese buscador entre el número total de alumnos. En este caso 5 entre 65. ¿Por qué? Porque 5 alumnos de 65 utilizan Alta Vista. 10 entre 65 y así sucesivamente con las demás. En este caso 5 entre 65 es igual a 0.0769. Observen que cada uno de esos datos que tenemos en la frecuencia relativa en el cuadro naranja es la división de cada uno del número de alumnos que utilizan entre el número total. Al final de cuentas, esa frecuencia relativa sumada nos debe de dar como resultado 1.0 o 1.0000. Por eso nos pusieron de esa manera. Nos debe de dar en total 1. En la tercera columna dice: se añade la columna de porcentaje simplemente multiplicando la frecuencia relativa proporciones por 100. Aquí ya tenemos una columna más que nos indica el porcentaje de cada uno de ellos. En este caso, si ya tenemos la frecuencia relativa, no tiene caso volver a poner 5 entre 65, sino que simplemente vamos a poner en la tercera columna los totales y en la cuarta columna va a ser el porcentaje. Entonces dice: simplemente multiplicando la frecuencia relativa por proporciones por 100. 0.769 por 100 nos da 7.69%. Y ahí ya tenemos el primer dato de la cuarta columna. Luego, MSN.
10 alumnos, representado en frecuencia relativa es 0.1538, multiplicado por 100 nos da 15.38 y así sucesivamente. En la cuarta columna, en cuarto párrafo, cuarto cuadro, a fin de determinar cuántos grados le corresponde a cada categoría, multiplicamos la frecuencia relativa de 3 por 360. Recuerden que estamos haciendo o que vamos a hacer una gráfica circular. En la parte de arriba, en la parte azul, donde dice ¿qué vamos a aprender? Nos indica, aquí mero, nos dice recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. Cuando nos está hablando de gráficas circulares, obviamente sabemos que un círculo tiene 360 grados, para lo cual necesitamos entonces saber qué parte de ese círculo nos va a estar señalando cada uno de esos porcentajes. Entonces, para poder llegar a ese resultado y poder marcar en la gráfica circular, tenemos que hacer la siguiente operación. Dice a fin de determinar cuántos grados le corresponde a cada categoría, multiplicamos la frecuencia relativa por 360, ya que un círculo tiene 360 grados. Entonces la frecuencia relativa, en este caso de alta vista, viene siendo 0.769. Ese 0.769 lo vamos a multiplicar por 360. Y ahí vamos a saber el porcentaje del círculo o de la gráfica circular en donde vamos a marcar el buscador alta vista. Y eso nos va a representar, esa parte nos va a representar 5 alumnos, que viene siendo un 7.69%. Lo vamos a ir marcando de un color diferente. Es importante que ustedes vayan leyendo cada uno de estos pasos y que lo vayan analizando bien e incluso vayan analizando bien cada uno de los datos que tiene los cuadros. Solo es cuestión de leer. Recuerden que si ustedes no leen, no lo van a poder entender. Es importante leerlo. Bien, en la página número 2, en la parte de color rojo, dice para aprender más. Ahí tenemos un ejercicio. En este caso, si ustedes se dan cuenta en el ejercicio anterior, donde nos explica cómo lo vamos a hacer, dice número de alumnos. Un total de número de alumnos tiene, en este caso tuvimos 65. En este caso vamos a trabajar con un ejercicio que nos dice utilizar dado y las veces que sale, pero en este caso ya tenemos los datos, no necesitamos hacer los tiros, sino que ya tenemos los datos. Dice, en la siguiente tabla se concentran los resultados de lanzar un dado varias veces. Complétenla y con esta información construyen una gráfica circular. ¿Qué le falta a este cuadro? Le faltan 2 columnas más. Le falta la columna de la frecuencia relativa y la columna de porcentaje. Para que podamos sacar el porcentaje, primero tenemos que sacar la frecuencia relativa. Repito, la frecuencia relativa, ¿cómo sale? Se pueden basar del cuadro naranja que está arriba y van a dividir el número total o el número de veces que salió el número 1. En este caso, veces que salió número 1, 4. Veces que salió el número 2, 6. Veces que salió el número 3, 1. Veces que salió el número 4, 2. Veces que salió el número 5, 4. Veces que salió el número 6, 3. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que está arriba. Ahora, el número total, hay que sumar todos los datos que tenemos en la columna número 2, que es veces que salió. Si hacemos la suma, nos debe de dar un total de 20. En este caso, entonces, vamos a hacer la siguiente división. 4 entre 20 y nos debe de dar el resultado de la frecuencia relativa. Otra vez, 6 entre 20 y nos debe dar el resultado de la frecuencia relativa, que va a ser la tercera columna que ustedes deben de agregar a un costado de esta. Luego, otra vez, 1 entre 20 y nos da el siguiente resultado. 2 entre 20 y nos da el siguiente resultado. 4 entre 20, el siguiente resultado. Recuerden que la suma de la frecuencia relativa nos debe de dar 1
y si eso nos da, quiere decir que estamos procediendo correctamente. Luego tenemos que agregar la columna de porcentaje. Para eso es importante que ustedes también analicen lo que se hizo en el cuadro, en el tercer cuadro marcado de color blanco. Ahí nos dice que simplemente vamos a multiplicar las frecuencias relativas o proporciones por 100. ¿Cuál va a ser la frecuencia relativa? La frecuencia relativa salió, recuerden, de multiplicar cada uno de los números de la segunda columna, de dividir, cada uno de los números de la segunda columna entre el total. De 4 entre 20, de 6 entre 20, de 1 entre 20. Cada uno de esos resultados los vamos a multiplicar ahora por 100 para obtener la cuarta columna que nos da el porcentaje. Bien, hasta aquí vamos a llegar en esta explicación. Las primeras 2 páginas, tenemos 7 páginas más. Ustedes ya tienen el ejercicio. Me pueden encontrar en el Facebook para cualquier duda con mi nombre, José Juan, y por inbox les puedo responder algunas dudas que ustedes tengan o necesiten saber. Estamos para servirles, no duden en preguntar y suerte.